Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 252, primera del 2025, cuyo único cometido pues es incrementar la cultura jurídica de todos los que nos están viendo y escuchando, la mayor parte pues estudiantes de derecho, criminología, ciencias afines y obviamente público en general. Y agradecemos a todos estos seguidores se hayan suscrito a nuestros diferentes canales. Recuerden el canal principal en YouTube, Cultura Jurídica Televisión. En Facebook hay un grupo que se llama Cultura Jurídica Televisión, ahí también se pueden suscribir. En Instagram, Cultura Jurídica Televisión. Y en Telegram también hay un canal que se llama Cultura Jurídica Televisión, donde publicamos todas estas cápsulas y además información jurídica, videos, conferencias, ponencias de interés jurídico para todos en estos diferentes canales. Y que bueno, pues buscan acrecentar y mejorar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando. Y el día de hoy pues tenemos un tema, pues ya de por sí ya se ha comentado por la comunidad jurídica, es un tema polémico, controversial, pero yo creo que este tema de la reforma del artículo 19 en función de o en atención a la prisión preventiva justificada, eso no es para mí el punto de polémica o primordial, sino realmente a ya varios años de implementación de un nuevo sistema de justicia penal, se han cumplido las expectativas, realmente se ha consolidado, hemos visto algo diferente en la procuración e impartición de justicia, sobre todo en el ámbito penal. Y la respuesta quizá no coincida con algunos, pero la respuesta es que no. Lamentablemente este sistema fue un sistema importado, no creado para las condiciones y no es un sistema adecuado a nuestra realidad social y política. No fue una reforma integral como se planteaba. No están llegando los mejores operadores a controlar este sistema. Los abogados siguen con la inercia del sistema anterior y de otros sistemas. Se han repetido muchos vicios, etcétera, ¿no? Entonces, antes de hablar de este tema polémico de si debiera subsistir o no la prisión preventiva oficiosa, debiéramos de preguntar si realmente todo este nuevo sistema de justicia penal está funcionando. Y yo lo he dicho en muchos foros, me he ganado críticas porque yo realicé una tesis, es una tesis jurídica y sociológica de que nuestro sistema de justicia penal no está acorde con la realidad social y política de México. Esto quiere decir que no es un sistema que se acople al desafortunado incremento y situación de violencia y de delincuencia que azota no solamente nuestro país, sino la gran parte de los países latinoamericanos, que a pesar del cambio de sistema y de otras cuestiones integrales que se trataron de adecuar para que funcionara este sistema, pues no se ha logrado. No se ha logrado precisamente porque primero debemos de tener una cultura jurídica y además una cultura de cumplimiento de la ley, cosa que es muy complicada lograr, dado que en nuestros países, los países latinoamericanos, no se ha fomentado una cultura de cumplimiento, no hay tareas de prevención, no hay políticas criminales serias que ataquen la raíz y el origen del problema, y que desafortunadamente muchos grupos delincuenciales, organizados o no, han sabido dar la vuelta a la ley, tanto en el plano legislativo como en el plano
operativo y abogados que obviamente pues se prestan a esa transgiversación de la ley o una interpretación sesgada y no la que debiera de existir en la justicia penal. Entonces la respuesta es que sí ha sido un éxito este nuevo sistema que se implementó en 2008 hasta la fecha. La verdad es que no, ha dejado mucho que desear, no se ha consolidado como algunos pretenden decirlo, esto es falso, y operadores o no del sistema pues no se han cumplido las expectativas y debiéramos ir por el camino de crear un sistema de justicia penal propio, acorde a la realidad social y política del país y sobre todo acorde al respeto pleno y al ejercicio y reconocimiento de los derechos de la víctima, que la víctima en el anterior sistema y en este sistema sigue igual de desprotegida que siempre, y eso hace por sí mismo que el sistema haya fracasado. Y ya entrando en tema de la polémica reforma del artículo 19, el 1 de enero, si mal no recuerdo, el 2 de enero, bueno, el 1 de enero no, el 2 de enero, se publica un decreto que hace que se reforme el artículo 19 constitucional para que el Ministerio Público pueda solicitar en casos donde otras medidas cautelares no sean suficientes, pues la prisión preventiva oficiosa, y ahí viene una serie de delitos que la mayor parte de los delitos que aparecen pues coinciden con los delitos señalados como graves por la ley, por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y quizá la parte que ha creado mucha polémica es que dice que este párrafo que se reforma en relación a los delitos graves, que ahora se continúa con esa, o se persiste con ese tema de que debe de haber prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, se debe interpretar a la literalidad y no la interpretación lógica y funcional o sistemática de ese artículo de la Constitución. Y aquí hay varios puntos que reflexionar, que obviamente por el tiempo no se puede profundizar aún más, pero quizá pudiéramos hacer un programa especial sobre ello. Es que, uno, en primera, la prisión preventiva sí debe de existir, pero debe de existir una prisión preventiva que se justifique por qué debe de implementarse o de decretarse una prisión preventiva cuando otras medidas sean insuficientes para garantizar que el procesado se presente a un juicio y siga su juicio hasta que se dicte la sentencia. Habíamos comentado que para mí, para un servidor, la prisión preventiva debe existir para cualquier tipo de delito cuando se justifique que uno, pudiera haber peligro de evasión del reo, del procesado, perdón, y dos, se ponga en peligro a la víctima. No importa que no sea un delito grave o que sea un delito leve, porque vamos a ver que hay casos de delitos que no son graves, pero que sí pueden poner en riesgo a la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que personas que hayan cometido delito grave o no, debiera de ser que el Ministerio Público solicite que deba su proceso seguirlo en prisión, cuando así el peticionario, en este caso el Ministerio Público, lo justifique plena, debida y razonadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los casos van a ser particulares, no todos los casos son iguales. Todos los casos deben ser particulares. Por ejemplo, en el caso de una violación, pues puede haber peligro para la víctima, y si lo justifica y lo razona, pudiera solicitar prisión preventiva para quien esté acusado de un delito grave como la violación, como el feminicidio, como un homicidio doloso, etcétera, ¿no? Y no como se plantea en esta reforma, donde aparecen varios delitos graves y pareciera que regresamos otra vez
a aplicar la prisión preventiva de manera automática, de que cualquier persona que sea acusada, vamos a poner el ejemplo de robo en casa habitación, automáticamente merezca la prisión preventiva oficiosa, por ordenarlo así el texto constitucional. Porque estaríamos cayendo nuevamente en una vulneración a la presunción de inocencia, de que se supone que todavía no he sido juzgado, todavía no he sido oído ni vencido, todavía no he ofrecido pruebas, y ya me estás tratando como si ya hubiera sido sentenciado, al privárseme de la libertad a priori, sin haber un resolutivo definitivo. Entonces, muchos colegas coincidimos de que esta reforma pretende insistir en que se aplique una prisión preventiva oficiosa, automática para estos delitos, y que se haga una interpretación literal, o sea, que no se pueda cambiar, se aplique a rajatabla sin dar posibilidad de interpretarlo por el operador, por el juzgador. Y ese es el tema de debate, porque pues realmente sabemos que pues la ley podrá decir que esta reforma de la prisión preventiva ya oficiosa nuevamente se aplique tal cual, sin ser interpretada, pero pues esto va en contra de las convenciones internacionales, de los compromisos e incluso de los propios códigos y leyes secundarias que se han promulgado para ello. Ahora, esta reforma obedece a tratar de privilegiar las medidas reactivas o de contención en contra de la delincuencia, sobre todo organizada, y no privilegiar la prevención, que eso es debería ser lo primordial. Prevenir la intervención social del delito, ver cuáles son las causas o el origen del problema delictivo, sobre todo de delitos graves, cuál es esa génesis y cómo podemos cortar esa génesis o que se gesten futuros delitos y delincuentes, cómo podemos evitar que se consuman esos delitos graves. Eso es lo que debiera el Estado preocuparse, pero no, pareciera que todo es una reacción ante el desmedido incremento de la violencia y de la inseguridad. Que bueno, eso no lo podemos tapar con un dedo. Sabemos que esto está sucediendo, que ha sido un desorden, pero pues esto también se ha provocado por algo sistémico, ¿no? Por no tener un sistema propio creado por juristas mexicanos y que realmente responda a particularidades sociales y económicas. O sea, tenemos un vicio de origen que se puede resolver, sí. Tendríamos que adoptar un nuevo sistema acoplado a nuestra realidad. Pero eso yo lo veo difícil que en el corto y mediano plazo se dé, ¿no? Desafortunadamente, pues hemos visto que en donde se ha implantado este sistema, lo único que ha prevalecido es más desorden, ¿no? Más desorden, etcétera, ¿no? Y que, pues, el que comete el delito se burle de la ley, ¿no? Y se burle de la víctima. Pero este es un tema debido a que pues, los jueces debieran ser más interpretativos de la norma y aplicar los casos en concreto que mandata la Constitución, la ley, pero particularizarlo y no generalizarlo, como desafortunadamente se puede dar con esta reforma. ¿A qué voy? De que pues aunque diga que este nuevo pronunciamiento sobre la prisión preventiva oficiosa diga que se tiene que interpretar en la arbitrariedad, pues el juez debe de ver las particularidades del caso. El juez puede interpretar la ley. De hecho, yo en las aulas, lo primero que le digo a los alumnos es que no debemos de aplicar la ley a rajatabla. Tenemos la posibilidad de interpretarla. Tenemos posibilidad de ver cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones de esta ley, como es el caso de esta reforma constitucional, y podemos aplicarla o inaplicarla como operadores del sistema, como jueces y además como parte, pues también podemos debatir, oye,
en este caso no es aplicable la prisión preventiva oficiosa, aun y cuando sea por un delito de los que ahí se marcan, por esto y por esto y por esto. Y que también el Ministerio Público razone por qué está pidiendo esa prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, y que no se aplique de manera automática, ¿no? Porque eso pareciera ser una medida de reacción frente al fracaso, porque eso también hay que decirlo con todas sus palabras, gran fracaso de las políticas en materia de criminalidad, no solamente en México, sino prácticamente en toda Latinoamérica. Porque yo he sondeado a docentes, a alumnos que tengo en diversas partes de Latinoamérica, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, he sondeado y hemos visto que esto es, pues, es un tema que desafortunadamente ha existido en todos estos países a la fecha, y coinciden de que el fenómeno de la seguridad no solamente no se ha disminuido, sino se ha incrementado, y eso parte de políticas públicas mal implementadas, ineficientes, o lo que yo he dicho, por la colusión de la delincuencia con la propia autoridad, pues ha hecho que estas políticas pues no funcionen, finalmente no deben de funcionar, ¿no? Entonces, todo esto, esta reforma en particular, pues obedece a una reacción por el fracaso de esas políticas, creyendo que con eso se puede frenar, o por lo menos paliar o contener de momento el fenómeno de la criminalidad, y eso es equívoco. Con esto no se va a arreglar el problema de la inseguridad ni de la violencia. Entonces, y además esto también va a perjudicar a todas aquellas personas que sean acusadas por esos delitos, y que pues obviamente pues ellos gozan de la presunción de inocencia, y no se puede privarse de su libertad a priori sin que haya un resolutivo, ¿no? Pero bueno, obviamente es un tema más de fondo, es un tema, yo pienso que sistémico. Yo pienso que a pesar de que existe esta reforma, las partes tendrán oportunidades de refutar, de argumentar correctamente, de oponerse en dado caso, pero también debemos de ver la parte de las víctimas. Las víctimas en el sistema anterior y en este sistema tienen un total estado de indefensión y desprotección, que pareciera que la ley todavía no puede solucionar, ni en el plano operativo ni en el plano legal, y se cree que con estas medidas se puede hacer, y no hace falta medidas legales y operativas para llevar esto a buen puerto, ¿no? Y realmente el sistema de justicia penal responde a todas esas expectativas que se dieron cuando se reformó la ley en 2008, y que no se han alcanzado. Realmente la verdad es que a nadie ha dejado satisfecho el nuevo sistema de justicia penal. Yo en lo particular creo que se ha incurrido y se está cayendo en los mismos vicios de siempre, empezando por quienes están al frente como operadores jurídicos, como ministerios públicos y como jueces. Entonces todo esto debe de cambiar, y debe de adecuarse todo nuestro sistema a un sistema propio, a un sistema que responda a la realidad social y económica, y no creer que con este tipo de reformas se va a solucionar el problema. Pues no, eso es algo equívoco. Por eso es que coincidimos muchos colegas que esto pues es equívoco, es hasta cierto punto retrógrada. Pero bueno, habría que irnos un poquito más hacia la raíz, hacia el fondo, incluso desde que se planteó un cambio de sistema. Porque bueno, ya hablaremos más adelante de que desafortunadamente hay un país que le conviene que todo este desorden en México y Latinoamérica subsista en temas penales, y esto es Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esa es una reflexión que en su momento se tendrá que hacer, pero sin duda es lo que estamos viendo, ¿no? Y esto no va a solucionarse hasta que por fin en el plano operativo y en el plano legal se haga lo correcto, ¿no? Y finalmente, en esta cápsula primera del 2025, es que afortunadamente vamos a tener nuestra primera sesión ordinaria
la Asociación de Docentes, Capacitadores y Tutores del Estado de Puebla, de Instituciones de Educación Superior del Estado de Puebla, y vamos a retomar para que llegue por fin esta iniciativa de ley al Congreso, se discuta, que es el último paso que tenemos en nuestra iniciativa. Ya se le dio el visto bueno a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, ya tenemos un oficio que avala que es un tema que se debe de reformar, pero queremos que llegue ya por fin a la Cámara de Diputados, se discuta y se apruebe, que es lo que queremos, para que más de 600,000 docentes de instituciones de educación superior privadas tengamos acceso a todas las prestaciones de ley, a la seguridad social, dejemos de exhibir recibos, las universidades se comprometan realmente con la calidad académica, con el respeto a la ley, con el pago de las prestaciones que por ley nos corresponden, y esto no lo vamos a dejar. La DUP hoy se reúne para retomar esto, una comitiva de 10 docentes, vamos a juntar a 10 docentes para que Dios mediante podamos ir a la Ciudad de México, presentarlo a la coordinación parlamentaria de Morena, porque pues no podía ser con otro partido, los otros partidos están totalmente en contra de las prestaciones laborales. Entonces pues creemos que es el único partido que pudiera darnos respuesta, y se discuta y finalmente se apruebe esta iniciativa de ley, sobre todo para los docentes de instituciones de educación privada, y que son más de 600,000 docentes. No hay un censo, no hay un número definido, pero creemos que es una cantidad incluso mayor, para que ya se deje de tratarnos tan indignamente por parte de las 10 y tengamos todas nuestras prestaciones, y todo esto se ve reflejado en una verdadera calidad académica. Pues bien, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos en esta primera cápsula de 2025, pues agradeciéndoles su escucha, agradeciendo pues obviamente a Dios pues un año más de actividades en estas microcápsulas, y pues obviamente agradeciéndoles su escucha, el compartir nuestras cápsulas, y recuerden que si tienen algún tema que propongan que se discuta en este espacio, pues con mucho gusto se pueden comunicar inbox con un servidor. Pues que estén bien, que tengan un excelente inicio de año, un excelente resto de semanas que le quedan al mes de enero, el primer mes del año, y pues iniciar de la mejor manera con nuestras actividades personales y laborales. Muchas gracias y hasta la próxima.